Mi nombre es Gustavo Schwarzenberg y siguiendo con el seminario, prosigo con el ácido risedrónico. El ácido risedrónico es un bifosfonato nitrogenado de tercera generación que actúa como potente inhibidor de la reabsorción ósea, utilizado principalmente en el tratamiento de enfermedades caracterizadas por pérdida ósea acelerada. Fue aprobado inicialmente en 1997 y representa una evolución de los bifosfonatos con mayor potencia y diferente perfil farmacocinético comparado con sus predecesores. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, tenemos la osteoporosis postmenopáusica. Esta es la indicación más frecuente en Venezuela. El ácido risedrónico se prescribe para tratar la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con el objetivo de prevenir fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales como cadera, muñeca y costillas. Tenemos la osteoporosis inducida por glucocorticoides, que en Venezuela, donde existen muchos pacientes que reciben tratamiento prolongado con corticosteroides para enfermedades autoinmunes, reumáticas o respiratorias crónicas, el ácido risedrónico está indicado para prevenir y tratar la osteoporosis secundaria al uso de glucocorticoides, independientemente de si el paciente es hombre o es mujer, joven o adulto mayor. También tenemos la enfermedad de Paget ósea, donde el fármaco ayuda a normalizar el recambio óseo en pacientes con enfermedad de Paget, sea la sintomática o la asintomática, cuando hay elevación de marcadores de remodelación ósea. También tenemos la prevención de fracturas en pacientes de alto riesgo, en pacientes venezolanos con factores de riesgo múltiples para fracturas, sea de edad avanzada, historia de caída, bajo de índice de masa corporal o antecedentes familiares. El ácido risedrónico se puede utilizar para reducir el riesgo de fracturas incluso antes de establecer un diagnóstico formal de osteoporosis. También tenemos otra indicación como la osteoporosis hipogonadal en hombres, que esto es un poco menos común, pero también se utiliza en pacientes varones con hipogonadismo y disminución de densidad mineral ósea que no puede ser tratado con terapia hormonal sustitutiva. En cuanto a la farmacocinética, tenemos la vía de administración, que en este caso es oral. Si hablamos de la absorción, es muy limitada. Va desde entre el 0.6 al 17% aproximadamente en cuanto a su biodisponibilidad. Requiere administración en ayunas, 30 minutos antes de alimentos y mantenerse vertical 30 minutos después. La presencia de calcio, magnesio o aluminio reduce su absorción, por lo que deben separarse 2 horas de la toma. En cuanto a su distribución, la alta afinidad por tejido óseo tiene un volumen aparente mayor a 140 litros, unión a proteínas plasmáticas pues relativamente baja, de entre el 40 al 50%. No atraviesa barrera hematoencefálica. En cuanto a su metabolismo, es mínimamente hepático, no metabolizado por CYP 450, sin interacciones medicamentosas clínicamente relevantes y produce metabolitos inactivos por hidrólisis parcial. En cuanto a su excreción, es renal, aproximadamente el 50% como fármaco inalterado en orina entre las 24 horas. El resto se elimina lentamente desde el hueso mediante reabsorción natural. Tiene una semivida larga en hueso de años, corta en plasma de 1 a 2 horas. Si hablamos de sus precauciones de este medicamento, tenemos una evaluación inicial que depende de la función renal. Se debe determinar la depuración de creatinina antes de iniciar el tratamiento, el estado calcémico, asegurar corrección previa de hipocalcemia, normalizar calcio sérico antes de comenzar el fármaco en sí.
Se debe realizar un monitoreo regular en cuanto a los parámetros bioquímicos, calcemia, fósforo sérico, función renal, en función renal la creatinina, los marcadores de recambio, los marcadores de recambio óseo. Y si hablamos de los signos clínicos, puede ser la irritación gastrointestinal. Si hablamos de instrucciones de administración al paciente, se debe de tomar en ayunas, usar un vaso completo de agua, permanecer sentado y erguido 30 minutos, no comer ni tomar otros medicamentos durante ese tiempo. Tampoco se debe, el paciente no debe acostarse inmediatamente después de administrar, de suplementarse con el medicamento. Ok, se debe tomar precaución con una evaluación odontológica y recomendar antes del inicio del tratamiento, especialmente pacientes mayores a 65 años o con factores de riesgo para osteonecrosis de maxilares. Ok, ahora pasando con las contraindicaciones, ya pasamos a lo que es la hipocalcemia no corregida. Ya cuando la hipocalcemia está en un estado ya totalmente grave, severo, no administrar en pacientes con niveles bajos de calcio sérico. El calcio debe normalizarse completamente antes de iniciar el tratamiento. Si tenemos estenosis esofágica, acalasia, cualquier impedimento físico para tragar, riesgo de retención del fármaco y daño esofágico. También si tenemos alguna incapacidad para mantenerse de manera vertical, como pacientes, que estos son pacientes que no pueden permanecer sentados o erguidos durante al menos 30 minutos después de la administración del medicamento. El incremento de riesgo de esofagitis y úlceras. Si tenemos una hipersensibilidad al medicamento, sea alergia confirmada al ácido risedrónico o a cualquiera de los excipientes de la formulación. Si hablamos de insuficiencia renal severa, la tasa de filtración glomerular y requiere ajuste o suspensión en insuficiencia moderada. Ok. Pasando a lo que son las interacciones medicamentosas, hablamos sobre los suplementos de calcio, que tiene en cuanto al riesgo, reduce hasta un 90% de la reabsorción del fármaco. Se recomienda separar mínimo 2 horas antes o después. Y tenemos como ejemplo el carbonato de calcio, el citrato de calcio, vitaminas con calcio. También tenemos medicamentos como antiácidos con aluminio o magnesio, que esto causan una formación de complejos insolubles sin absorción. Estos se deben evitar completamente o separar 2 o 3 horas. Tenemos ejemplos como el Malox, el Gaviscon o el Tums con aluminio o magnesio. Tenemos suplementos de hierro, que estos disminuyen la biodisponibilidad del risedrónico mayor a un 70%. Se debe separar mínimo 2 horas. Y tenemos ejemplos como el sulfato ferroso, gluconato ferroso o ferrotrisacarosa. Y tenemos también los otros bifosfonatos, que esto causan una toxicidad acumulativa más una osteonecrosis de mandíbula. Esto no se debe combinar nunca en el mismo tratamiento. Tenemos el alendronato, el ibandronato, zoledronato o también el pamidronato. Tenemos los AINES, que estos pueden causar úlceras gástricas, sangrados digestivos o dolor abdominal. Se deben monitorizar signos gastrointestinales, considerar protector gástrico,
como por ejemplo ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco o aspirina. En cuanto a los efectos adversos, el ácido risedrónico varían desde reacciones leves hasta complicaciones graves. Los más comunes incluyen síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, dispepsia y náuseas, junto con dolores musculoesqueléticos generalizados como dolor óseo, dolor muscular y articular. Las reacciones ocasionales de este abarcan síndrome tipo gripe con fiebre y malestar, cefalea, erupciones cutáneas, conjuntivitis y dolor ocular transitorio. Si hablamos de las presentaciones, solamente tenemos una presentación aquí disponible en Venezuela, que es el risedronato, que tiene un principio activo, que es el risedronato sódico, que es de 150 miligramos, que viene en un comprimido. En cuanto a su posología, la dosis principal vendría siendo un comprimido de 150 miligramos una vez al mes o cada 4 semanas. Es recomendable tomar en el mismo día de cada mes, preferiblemente. Podría ser, por ejemplo, cada lunes de cada semana, cada lunes de cada mes. Ok, ácido zoledrónico. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, tenemos la osteoporosis posmenopáusica, que el objetivo de es la reducción del riesgo de fracturas vertebrales de caderas y otras fracturas no vertebrales en mujeres con osteoporosis posmenopáusica. También tenemos la enfermedad de Paget del hueso, que la indicación es en pacientes con enfermedad pagética sintomática o asintomática con riesgo de complicaciones. Metástasis óseas en tumores sólidos como cáncer de mama, cáncer de próstata u otros tumores como de pulmón, riñón, vejiga o tiroides. El mieloma múltiple, que la indicación de es la prevención de eventos óseos relacionados con mieloma múltiple. Ok, prosiguiendo con la farmacocinética del ácido zoledrónico, tenemos la vía de administración, que es netamente intravenosa. La absorción del ácido zoledrónico solo se administra por vía intravenosa, como ya lo dije, con una biodisponibilidad del 100%, ya que su absorción oral es prácticamente nula, debido a su ionización gástrica y unión a cationes como calcio y hierro. Requiere infusión mínima de 15 minutos para dosis de 4 a 5 miligramos, alcanzando una concentración máxima inmediatamente al finalizar la administración, sin pérdidas hepáticas ni barreras gastrointestinales. Siguiendo con la distribución, presenta un volumen de distribución de 2.4 a 3 litros sobre kilogramo, con una alta afinidad por tejido óseo, donde acumula el 90% de la dosis en las primeras 24 horas mediante quelación con calcio en matriz hidroxisiapática. La unión proteica plasmática es mínima, menor a 3%, eliminando riesgo de interacciones por desplazamiento, mientras el esqueleto actúa como reservorio con liberación gradual durante reabsorción ósea normal, manteniendo concentraciones terapéuticas por años. El metabolismo no presenta metabolismo hepático ni sistémico, no siendo sustrato de citocromo P450, actuando directamente sobre osteoclastos sin conversión a metabolitos activos. Esta característica elimina interacciones medicamentosas hepáticas comunes, variabilidad genética entre pacientes y no requiere ajuste de dosis en insuficiencia hepática, ya que el hígado no participa en su procesamiento estructural estable. En cuanto a la excreción, la eliminación es exclusivamente renal mediante filtración glomerular y secreción tubular activa con clearance total de 5 a 6 litros sobre hora dependiente de función renal. Una vida media bifásica
de fase A rápida de 1.5 a 4 horas y fase B terminal prolongada de 146 horas. Son semivida efectiva de 10 años en hueso, excretándose el 60% intacta en orina en la primera semana sin metabolitos activos, requiriendo contraindicaciones absolutas. En cuanto a las precauciones, tenemos la función renal, que es medir aclaramiento de creatinina antes de cada dosis, hidratación adecuada antes de la administración, especialmente en mayores de 65 años, aporte adecuado de calcio y vitamina D asociado con el tratamiento, monitorización de síntomas de hipocalcemia durante los primeros 10 días, post-infusión, osteonecrosis de mandíbula, que es una evaluación dental previa al tratamiento. Prosiguiendo con lo que son las contraindicaciones, vendría siendo la hipersensibilidad al ácido zoledrónico u otros bifosfonatos, hipocalcemia preexistente, insuficiencia renal grave y embarazo y lactancia. En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos medicamentos nefrotóxicos, que se requiere precaución cuando se usan concomitantemente con otros medicamentos que puedan afectar la función renal. Incrementa el riesgo de insuficiencia renal. Diuréticos, que es terapia diurética concomitante que aumenta el riesgo de deshidratación e insuficiencia renal. Especial importancia en pacientes de edad avanzada, mayor a 65 años, dicho anteriormente. Otros medicamentos que afectan la función renal, como inhibidores de la angiogénesis, corticosteroides o quimioterapia. Ahora prosiguiendo con lo que son los efectos adversos, tenemos dolor como cefalea, dolor musculoesquelético, hipocalcemia, fatiga, náuseas, diarrea, anorexia, entre otros. Estos mencionados son vendrían siendo los más frecuentes de los efectos adversos. Siguiendo con lo que es con la presentación, tenemos nada más una presentación aquí disponible en Venezuela que vendría siendo el ácido zoledrónico de 4 miligramos que contiene una sola ampolla. En cuanto a lo que es la posología, tenemos la dosis para la hipercalcemia maligna, que es una primera dosis de 4 miligramos administrado por perfusión intravenosa lenta durante mínimo 15 minutos. Una reevaluación se debe evaluar calcio sérico 8 o 10 días después, y si es necesario una dosis adicional puede repetirse con intervalos de al menos 7 días. Una dosis máxima que no se debe exceder de 8 miligramos en un periodo de 4 semanas. También tenemos dosis para metástasis ósea o tumores sólidos, que tenemos la dosis estándar, que vendría siendo de 4 miligramos administrados una vez cada 3 a 4 semanas, una duración de hasta que sea clínicamente necesario o hasta progresión de enfermedad, y un intervalo mínimo de 22 días entre dosis consecutivas. Y la dosis para mieloma múltiple, que es una dosis de 4 miligramos cada 3 a 4 semanas, y su duración se debe según respuesta clínica y evaluación continua. Ácido ibandrónico. En cuanto a las indicaciones terapéuticas de tenemos la osteoporosis postmenopáusica. El tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, reducción del riesgo de fracturas vertebrales y aumento de la densidad mineral ósea. Prevención de fracturas por osteoporosis, prevención de fracturas vertebrales en mujeres con osteoporosis postmenopáusica y previene el deterioro de la masa ósea vertebral y lumbar. También tenemos la osteoporosis inducida por corticosteroides. El tratamiento y prevención de la osteoporosis asociada al uso prolongado de glucocorticoides.
en pacientes tanto hombres como mujeres. Ok. Prosiguiendo con lo que es la farmacocinética, la vía de administración, aquí solamente se consigue vía de administración oral. En cuanto a la absorción de el ácido ibandrónico se absorbe principalmente en el tracto gastrointestinal superior. La biodisponibilidad relativa es extremadamente baja, con un valor promedio de 0.63% en ayunas. La absorción es rápida, alcanzando las concentraciones plasmáticas máximas en menos de una hora tras la administración oral. Sin embargo, la presencia de alimentos reduce significativamente la absorción, disminuyendo la biodisponibilidad hasta en un 90%, lo que explica por qué debe administrarse al menos 60 minutos antes de la primera comida o bebida del día. La administración concomitante con calcio, antiácidos o suplementos minerales también interfiere significativamente con la absorción del fármaco. Okay. En cuanto a la distribución, el ibandronato tiene una distribución limitada con un volumen de distribución bajo aproximadamente de 15 a 20 litros, lo que indica que permanece principalmente en el espacio intravascular. Una característica distintiva del ibandronato es su elevada afinidad por el tejido óseo. Una vez absorbido, el fármaco se une fuertemente a la hidroxiapatita ósea mediante quelación con grupos fosfonatos, quedando retenido en el hueso durante largos periodos, aunque parte de este depósito puede liberarse lentamente al torrente sanguíneo. La unión a proteínas plasmáticas es alta, alrededor del 87% al 89%, aunque esta unión es reversible, depende de la concentración del fármaco. En cuanto al metabolismo, a diferencia de muchos otros fármacos, el ácido ibandrónico no sufre metabolismo hepático significativo. El fármaco se absorbe, excreta y almacena sin cambios químicos, manteniéndose en su forma original. No hay evidencia de transformación metabólica por enzimas del citocromo P450 ni de otras vías metabólicas hepáticas importantes. Esto es consistente con la naturaleza química de los bifosfonatos, que son moléculas estructuralmente estables. En cuanto a la excreción, la eliminación del ácido ibandrónico ocurre principalmente por vía renal. Después de una dosis única, aproximadamente del 58 al 60% de la dosis administrada se excreta inalterada en orina dentro de las primeras 72 horas. El aclaramiento renal del ibandronato es proporcional al aclaramiento de creatinina, lo que significa que pacientes con insuficiencia renal tendrán una eliminación reducida del fármaco. Por esta razón, el ibandronato está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal severa, debido al riesgo de acumulación del fármaco y efectos adversos. La vida media terminal del ibandronato en plasma es relativamente corta, aproximadamente entre 1.6 a 3.6 horas, pero la vida media en el hueso es mucho más prolongada, estimada en varios años, lo que permite regímenes de dosificación mensuales. Prosiguiendo con lo que son las precauciones, tenemos las reacciones gastrointestinales superiores, como irritación local de la mucosa gastrointestinal superior, esofagitis, úlceras y erosiones esofágicas con posible sangrado, riesgo de estenosis o perforación esofágica en casos graves, úlceras gástricas y duodenales reportadas, mayor riesgo si se acuesta después de tomar el fármaco. También tenemos dolores musculoesqueléticos, osteonecrosis de la mandíbula, como los anteriores fármacos también, riesgo aumentado en pacientes con cáncer, quimioterapia, radioterapia o corticosteroides. Requiere evaluación dental completa antes de iniciar tratamiento, mantener buena higiene oral durante la terapia y considerar suspensión temporal antes de procedimientos dentales invasivos. También tenemos fracturas atípicas femorales, fracturas transversales subtrocanterianas y diafisiarias. Pueden presentarse con trauma menor o sin trauma. Síntomas prodrómicos como dolor sordo o agudo en muslo, cadera o ingle.
Procediendo con lo que son las contraindicaciones, tenemos insuficiencia renal severa, hipocalcemia no corregida, anomalías en el metabolismo óseo y mineral e hipersensibilidad conocida a bifosfonatos o componentes de la fórmula. Ok. Prosiguiendo con lo que son las interacciones medicamentosas del ácido ibandrónico, tenemos suplementos de calcio como suplementos de calcio, que estos reducen significativamente la absorción del ibandrónico. Ejemplo, carbonato de calcio, citrato de calcio, gluconato de calcio, etc. Antiácidos que disminuyen drásticamente la absorción, como tenemos por ejemplo el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, la ranitidina o famotidina. Vitaminas y minerales, donde el hierro, el zinc y otros minerales quelan el fármaco, como ejemplos el ferrosulfato, suplementos multivitamínicos con minerales, etc. Tenemos AINES y aspirinas que potencian efectos gastrointestinales adversos, mayor probabilidad de úlceras gástricas y duodenales. Ejemplos: el ibuprofeno, el naproxeno, diclofenaco y la aspirina. Los bloqueadores H2, que estos pueden alterar la absorción del ibandrónico, como la cimetidina, ranitidina, famotidina o nisatidina. Ok, y tenemos también otras medicaciones orales que, pues, en pocas palabras, ningún otro medicamento oral debe administrarse dentro de los 60 minutos posterior, como por ejemplo la levetiracetam, la levotirosina o medicamentos antidiabéticos orales, etc. En cuanto a los efectos adversos, igual del ácido ibandrónico, tenemos, según estudios clínicos, estos ocurren en pacientes, en más del 5% de los pacientes, como por ejemplo la dorsalgia, que es dolor de espalda, dispepsia, que es mala digestión o acidez, dolor en extremidades como brazos y piernas, diarrea, cefalea o mialgia. Ok. En cuanto a las presentaciones que tenemos disponibles de este medicamento aquí en Venezuela, tenemos el ácido ibandrónico de 150 miligramos, que contiene una tableta recubierta. El ácido ibandrónico de 150 miligramos igualmente, que este contiene una cápsula blanda. El ibandrónico sódico, de 150 miligramos, que este contiene una tableta recubierta.